abrazo a todas y todos los ecuatorianos dentro y fuera de la patria, siempre con especial cariño a nuestros hermanos migrantes. 8 de marzo también nos recuerda algo muy triste a todos los ecuatorianos. Otro año más de aquel funesto feriado bancario de 1999, gobierno de Yamil Maguad, superministro de Economía, póngase bravo quien se ponga, Guillermo Lasso, compañero. Y banquero, además. Que digan que no es verdad. En todo caso, con más cariño, gratitud, admiración que nunca, cuando estamos cerca de ese nefasto aniversario, o el aniversario de aquel nefasto acontecimiento, el feriado bancario, un inmenso abrazo a nuestros migrantes, las mayores víctimas de aquella crisis de 1999, fruto del fundamentalismo neoliberal al que algunos nos quieren llevar. Hablan de cambio, todos queremos cambiar, el cambio es constante, la vida es un cambio, la revolución es cambio cada día, compañeros, pero cambio para mejorar, pues no cambio para atrás, para el pasado. Ese pasado de privatización de la salud, de la educación, de la universidad pública, ese pasado ya lo vivimos. Muy especial saludo, ahora que estamos a pocos días de ese 8 de marzo, a nuestros hermanos migrantes, las principales víctimas de aquel feriado bancario nefasto. Cómo destruyó no solo la economía, destruyó la sociedad y la base de esa sociedad, destruyó la familia. ¿Cuántos hijos se crearon sin sus padres? Algunos cantones, como Chunchi, la mayoría de los niños crecían sin sus padres. ¿Cuántas madres tuvieron que renunciar a sus hijos? Como siempre les digo, una de las experiencias más intensas de esta presidencia, de mi presidencia, ha sido encontrarme con la comunidad de migrantes en tierras lejanas, por ejemplo España. Encontrar una madre que lleva 16, 17 años sin ver a sus hijos. Una muestra de infinito amor, sacrificar el ver crecer a sus propios hijos para darle a esos hijos una vida mejor. Que vivan los migrantes de la patria, compañeros, son los héroes, heroínas, contemporáneos, anónimos. Y nunca olvidemos que mientras los banqueros nos quebraron, llore quien llore, esa es la verdad. Ahí están, las pruebas son demasiado contundentes. Y a los 2, 3 años, cuando había corrupción legalizada, porque ahora puede haber un pillo que recibe una coima y que está con la oposición, dicho sea de paso, un infiltrado en la revolución. Ese jamás, un traidor, un corrupto, jamás podrá ser considerado compañero. Pero antes la corrupción era generalizada y legalizada. O si no, ¿qué fue la incautación de nuestros depósitos? ¿Qué fue la ley AGD? Quiebren, señores banqueros, que todo lo pague el Estado. Eso fue la ley AGD. ¿Qué fue el negociado con certificados de depósitos? Y duela a quien le duela nuevamente, el Banco de Guayaquil fue el tercer banco que más negoció con esos certificados de depósito. Le congelaban la plata a la gente, los banqueros le decían, Rafael Correa, José Maldonado tiene 1 millón de sucres en el Banco del Progreso, y con eso negociaban los banqueros, los compraban con descuento y obligaron a la Corporación Financiera Nacional, por medio de decreto de Yamil Maguad, a que les compre a ellos los certificados, que recibe esos certificados al 100%. Y muchos hicieron pingües ganancias con la tragedia de la gente. Eso era corrupción legalizada, porque el poder no lo tenía el pueblo ecuatoriano, lo tenían los banqueros, compañeros. Y por eso, después de quebrarnos, 2, 3 años después volvían a romper récord en utilidad. ¿Ustedes se imaginan? Después que nos quiebran, 2, 3 años después vuelven a romper récord. Pero ahí están las cifras, centenas de millones de dólares. Y por su falta de fe en el país, mandaban esa plata afuera. ¿Y qué contradicción? Nuestros migrantes mandaban toda su platita adentro. Y gracias a esas remesas de migrantes fue que el país sobrevivió. Nunca lo olvide la Unión, nunca lo olvide Quinindé, nunca lo olvide Esmeralda, nunca lo olvide Ecuador, nunca lo olviden ustedes jóvenes. Al país lo rescataron, no los pelucones con su arrogancia, con sus limonas, con sus atunes, no los banqueros. Lo rescataron los pobres, nuestros migrantes, por ellos sobrevivimos. Muchas gracias a nuestros hermanos migrantes. Prohibido olvidar y recordar un aniversario más de cuando nos quebraron como país, de la migración que provocaron, cuando nos robaron los depósitos. Un aniversario más de ese 8 de marzo de 1999, día en que empezó el feriado bancario. Veamos el siguiente reportaje sobre aquel triste acontecimiento del 8 de marzo de 1999. Adelante.
Hace 18 años la banca, los medios de comunicación, los grandes empresarios y la partidocracia, socialcristianos y democracia popular se unieron para pedir al pueblo comprensión y sacrificio ante las medidas económicas que iban a ser adoptadas, porque decían que era para el beneficio de todos. Esto decía Francisco Alarcón de la Cámara de Industriales de Guayaquil al día siguiente de haberse decretado el feriado bancario. El feriado es bueno porque será la pauta para tomar medidas que, a pesar de que sean fuertes y drásticas, deben ser las más adecuadas para tranquilizar al país y darle una estabilidad económica. Gustavo Noboa, entonces vicepresidente. Es una medida prudente. Hay que ser muy creativos, prudentes y pensar fríamente en lo que le conviene al país. La Federación de Cámaras rechazaba las protestas de los sectores populares contra el feriado bancario porque decía que eran perniciosas para el país. Entre todos y en medio del feriado bancario aceptaron la creación de más impuestos. De hecho, lo pedían. Fidel Egas del Banco del Pichincha decía: lo que se necesita es proponer una forma concreta para reducir el déficit fiscal mediante impuestos. El sector bancario proponía acudir a la Corporación Financiera Nacional para canjear los certificados de depósitos reprogramados, CDRs, al 100% de su valor. Los CDRs eran los papeles que daban los bancos a sus clientes en cambio de los dineros congelados. Por esta vía, el Banco de Guayaquil de Guillermo Lazo canjeó CDRs por un valor de $27.561.000, siendo el banco privado que más se benefició por este sistema. La presión de la banca y la partidocracia para salvar a los banqueros y hundir a los clientes y a instituciones como la Corporación Financiera Nacional, que por esta razón entró en quiebra. Primera plana de diario El Comercio de la época. La iliquidez de la CFN es por 3 bancos. Filambanco, Previsora y Guayaquil le inundaron de CDRs. Y ahora los mismos medios, empresarios, banqueros y la partidocracia se presentan unidos otra vez, como lo hicieron en el feriado bancario. Prohibido olvidar. Y ustedes saben, tal vez muchos de ustedes conocen algo recién. No contentos con el feriado bancario, en la crisis de las hipotecas en España, la banca ecuatoriana quiso comprar la cartera vencida de nuestros migrantes. ¿Qué significaba eso? Te compro al banco ABC de España, me estoy inventando un nombre, que tiene la deuda del Maxi Maldonado que vive en Madrid, ¿no? Tiene los documentos, le compro esa obligación que no ha pagado el Maxi Maldonado para ejecutársela aquí. Si averiguo que el Maxi Maldonado en la Unión tiene un terreno, le embargo el terreno. Eso quería hacer la banca ecuatoriana y básicamente el Banco de Pichincha. ¿Ustedes conocen eso o no? Quería comprar la cartera vencida de nuestros migrantes en España. Apenas nos enteramos de eso. Por supuesto que hicimos la normativa para impedir ese nuevo abuso, esa nueva fechoría. Pero eso quisieron los banqueros, no contentos con el feriado bancario. O sea, hay que tener en vez de alma un gran billete, un gran bolsillo, Dios mío. Querían comprar la cartera vencida de nuestros migrantes para ejecutarle aquí las garantías en Ecuador. Quitarle sus casitas, sus terrenos, etcétera. Qué barbaridad. Si no hubiéramos estado como gobierno, probablemente sucedía una nueva abuso, una nueva masacre a nuestros migrantes, compañeros. Nos reunimos en Quito este 8 de marzo a las 10 de la mañana en el Parque Arbolito, donde saldrá la marcha. Todavía estamos decidiendo la trayectoria de la marcha, haciendo los últimos ajustes, pero ojalá, si estos fueran 3.000 con sus smartphones y sus panes franceses reclamando frente al Consejo Electoral, que nosotros seamos 100.000 recordando al mundo entero el feriado bancario. There's nothing you can do that can't be done. Nothing you can say.